Buenos días. Vamos a iniciar la primera mesa redonda organizada y agradecería sobre todo a los ponentes que ahora os voy a presentar y sobre todo la moderación de la mesa está pensado finalizar antes de la 1, un poquito antes, para que empiece la siguiente, puesto que tenemos la clausura y entonces, claro, los tiempos van a ser muy justos. Entonces, me gustaría, cuando cada uno de los ponentes se exponga, pasaremos luego al final a hacer una ronda de preguntas de manera ágil. Entonces, agradecería mucho que si tenéis cualquier cuestión, como lo vamos a hacer al final de la segunda exposición, que anotéis la pregunta con concisión y tal, lo digo por facilitar el paso a la segunda mesa redonda. Bien, iniciamos la mesa con el profesor Jesús Valverde, doctor en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Tecnología Educativa en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Extremadura. Jesús es director del campus virtual de la Universidad de Extremadura y director del campus virtual compartido del Grupo G9. Es coordinador en él y también hay que destacar, es director de la revista latinoamericana de Tecnología Educativa, Relatec. Es coordinador del Grupo de Investigación No Educativo, ha tenido y tiene entre sus líneas de investigación, se adecua a los ámbitos de la tecnología de la información y la comunicación, aplicarse a la educación, los entornos virtuales y también en el tema de la formación continua y el tema de videojuegos y educación. Él va a intervenir en primer lugar y va a hablar sobre el diseño pedagógico para la formación online, en concreto el máster en educación digital. Muchas gracias, Jesús. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias por participar en esta sesión, que ya ha comenzado con gran interés con la primera conferencia y que esperemos que podamos mantenerla los demás, ¿no?, que nos toca a continuación. Bueno, cuando me plantearon esta cuestión, pues la verdad es que desde el punto de vista de los enfoques metodológicos y de cómo se está, digamos, innovando en el ámbito de la formación en línea, pues me pareció oportuno, aunque se podía hablar de una manera, digamos, genérica sobre esta cuestión, me parece oportuno plantearla desde un punto de vista pragmático o práctico y plantear lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo, mejor dicho, hicimos en el diseño y ahora estamos desarrollando en la implementación de un máster en educación digital, que es una oferta de un título oficial de nuestra Universidad de Extremadura que ha comenzado en este curso. Por ponerlo en situación, mi intervención va a ir centrada en aquellos elementos que quisiera destacar con relación a lo que hemos hecho a la hora de plantear esta formación en línea, ¿vale? Entonces, digamos, expresar de una manera muy sintética los principios metodológicos que nos hemos marcado en esta experiencia, alguna serie de actividades, de herramientas, de metodología que vamos a seguir a cabo. Y, por lo tanto, bueno, pues se trata de hacer una panorámica centrada en una titulación concreta. A la hora de hacer el diseño, esto hay que aclararlo, bueno, es una titulación que comenzó siendo un título propio, en el que participamos varias universidades, también del ámbito latinoamericano, y que nos sirvió, de alguna manera, para plantear cuáles deberían ser estos principios en los cuales deberíamos hacer una formación en el ámbito que nos interesaba. Se ha hablado esta mañana, por ejemplo, de los cursos masivos, online y abiertos, de los que me gusta mucho el abierto, el online y el curso, y me gusta muy poco lo masivo. Y una de las primeras cuestiones que nosotros nos planteamos a la hora de hacer el título es que queríamos un grupo reducido de alumnos. ¿Cómo podíamos plantearlo? Pues lo quisimos hacer. Para nosotros es todo un hito porque en los grados de educación habitualmente tenemos un número muy elevado de alumnos por aula y esto realmente, bueno, era una oportunidad para poder hacer algo que siempre estamos reclamando, de querer trabajar con un número de alumnos más reducido. Son 20 alumnos los que tenemos en este máster porque así lo quisimos desarrollar, ¿no? Y desde el punto de vista del diseño, y paso a ello, pues hay unas cuestiones, y lo voy ejemplificando un poco con lo que hemos hecho. Es verdad que a veces los ejemplos son un poco reductores, pero bueno, para poder aclararlo mejor.
Partimos del principio que aparece aquí de una enseñanza para un contexto tecnológico que lo situamos en torno a un problema. Un problema en el cual partimos de que hay que activar al alumno para que se acceda al conocimiento. Partimos de un hecho, digamos, que queríamos desde el primer momento obviar, y es que el contenido no era el eje central de nuestras asignaturas, sino que era la actividad de aprendizaje la que a través de esta propuesta el alumno debería llegar al contenido, al conocimiento que también se le ofrece, pero por otra circunstancia. Por lo tanto, en este marco, digamos, metodológico, el eje fundamental que el alumno encuentra cuando entra en las asignaturas del máster es, nada más iniciarlo, una actividad. Una actividad que nosotros hemos planteado en el formato que se denomina de WebQuest, que supongo que conoceréis, en el que hay una articulación muy clara de cuál es la actividad que se debe realizar, hay recursos que se le ofrecen al alumno para que comience esa actividad, como una especie de impulsor. Y luego hay un elemento que también se ha comentado en la anterior intervención y que me parece muy relevante, que es el tema de la evaluación. Y esta actividad siempre incorpora una rúbrica de evaluación que hace que el alumno sepa exactamente qué es lo que queremos que desarrolle, ¿no? Es decir, que vaya en este sentido muy orientado. Por lo tanto, cuando el alumno abre el aula virtual y entra en la asignatura, no encuentra primero el listado de tema 1, tema 2 o tema 3, sino que encuentra una actividad que tiene que desarrollar. Tiene además otra serie de características, como es el que asuma un rol determinado, tiene una búsqueda de información que va más allá del mero dato, sino que va a la construcción, a la reelaboración de ideas, y todo eso queda un poco plasmado en estos principios que tomamos de Merrill. Otro principio metodológico que hemos querido articular pues es el del modelo TEPACK, que también es muy conocido y reconocido actualmente, que desarrolla mucha investigación a cargo de él y que, bueno, simplemente por ejemplificar esto en qué consiste, pues siendo un máster en educación digital, uno podría pensar que las asignaturas deberían tener como contenido el uso de herramientas. Y es evidentemente que los alumnos tienen que usar herramientas tecnológicas. Pero en ningún caso las herramientas son en sí mismo un contenido. Los alumnos van a utilizar muchos tipos de herramientas, luego hablaré de algunos ejemplos de las que utilizamos, pero las utilizan siempre en el contexto de una actividad para la cual es necesario que utilicen esa herramienta. Con lo cual la están utilizando también dándole un sentido educativo, pedagógico a aquello que están utilizando. Por lo tanto, esa integración de esos contenidos se tratan también de articular a través de ese principio generado en torno no al contenido, sino a la actividad de aprendizaje. Otra preocupación que nos surgía nada más iniciar esto es que, bueno, tenemos un grupo reducido de alumnos, pero queremos que todos tengan una experiencia positiva de aprendizaje y que todos acaben esa experiencia de aprendizaje. En el próximo semestre vamos a empezar, y nos preocupa sobre todo el trabajo de fin de máster, por una razón de que suele ser un tema que se suele siempre dejar, que a veces no se acaba, que tal. Entonces, en este sentido, el principio de comunidad de indagación de Garrison nos sitúa en que cualquier experiencia de aprendizaje online tiene que generar una comunidad. Y eso lo hemos tomado muy en serio, en el sentido de que, por ejemplo, esto que habla aquí de la presencia social, la hemos articulado desde el primer momento. La primera semana del máster no ha comenzado ninguna asignatura, sino que ha sido una primera semana en la que hemos accedido a un espacio en el que hemos compartido información sobre el máster, hemos presentado las asignaturas del semestre, pero en el que les hemos hecho ver a los alumnos que lo importante es que estén en el aula, no que accedan para recoger una información y desaparezcan de ella, sino que estén conectados, ¿de acuerdo?, para que esa presencia social sea constante. Y, bueno, estamos siempre en ese sentido haciendo que los foros, la comunicación, sea muy intensa, porque eso es lo que realmente entendemos que le da calidad a la formación que podemos hacer en línea. Independientemente de que los materiales sean muy buenos, si no hay una interacción y una comunicación didáctica real, esto no se produce. Luego, al final, pondré un ejemplo sobre cómo articulamos el tema de los foros y cómo también le damos, digamos, visibilidad. El tema de la presencia cognitiva está articulado por las actividades que desde el primer momento están actuando. Hay una cuestión que luego comentaré con relación a la secuencia de actividades. Y, por último, hay otro principio que también hemos querido incorporar y que realmente cuando comenzamos el diseño del título nos era desconocido, lo hemos de reconocer, pero que a veces las agencias nacionales de evaluación a veces tienen utilidad y para esto sí la tuvieron. Y hubo la evaluación que se nos hicieron de una primera memoria enviada, una alegación que nos decían que había que considerar en el máster el diseño universal para el aprendizaje. Realmente lo desconocíamos. Es decir, no teníamos unas nociones básicas, pero no sabíamos exactamente qué consistía. Lo analizamos, lo vimos y lo tenemos incorporado como un principio metodológico que lo tratamos también de incorporar, como aparece ahí, en distintos ámbitos que ahora es
no tenemos tiempo para explicar, pero que en alguna medida, por ejemplo, el último de ellos sí que nos ha parecido relevante y lo comentaré cuando hablemos de lo que llamamos atención socioemotiva. Por lo tanto, bueno, digamos que a la hora de articular todo esto ha habido una tarea también colaborativa del equipo docente que está formado por profesores de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Oviedo, de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de La Plata, en Argentina. Por lo tanto, es un equipo docente también disperso. A la hora de articular la secuencia curricular, ¿vale? Aparte que, bueno, ahí tenemos una serie, hay 2 módulos fundamentalmente, no hay optatividad, todos los alumnos cursan las mismas asignaturas. Pensamos en cómo, desde el punto de vista de favorecer una experiencia positiva de aprendizaje, cómo organizar el tema de la secuenciación. Y lo habíamos probado ya en el máster como título propio y lo aplicamos también en este, y es que las asignaturas son consecutivas. Simultáneamente no hay más que una sola asignatura durante todo el máster. La idea era centrar al alumno en una actividad concreta, no dispersarle con asignaturas diversas y hacer que la actividad se centre en un momento determinado, los foros también vayan en torno a un contenido específico, de tal manera que viene a ser pues entre 3 semanas y media, 4 semanas las que dura la actividad intensa, digamos así, de la asignatura, porque no se cierra. La asignatura continúa abierta todo el semestre, luego hay una evaluación final, pero la actividad se centra en este tipo de cuestiones. De momento, al alumnado parece que este tipo de estructura le favorece, digamos, la intensidad de su trabajo, el saber organizar una cuestión que nos preocupa mucho, el tiempo y la actividad de aprendizaje. Y, bueno, pues lo valoraremos cuando acabe el título, pero inicialmente nos pareció una idea que parece que va funcionando. Luego hay otros contenidos más transversales, como son el del TFM, que a partir de enero comenzaremos a trabajar y que, ya digo, que nos preocupa por el tema también de digamos, del esfuerzo que supone para algunos de ellos. Hay elementos que, lógicamente, también vienen, digamos, de por sí, que es el tema de la calidad. Evidentemente, hay una comisión de calidad, como en cualquier título oficial, por esto no hay nada novedoso sobre ello, que tiene las funciones que todo el mundo conoce. Sí que hemos incorporado otro órgano, digamos, que en este caso es específico, puesto, aunque el título realmente es un título de la Universidad de Extremadura, pero participan profesores de otras universidades. Por lo tanto, aunque no es un título interuniversitario, en su práctica sí que lo es. Y, pues, evidentemente hemos conformado este equipo. Partimos de una ventaja también, es que el equipo ya era conocido, es decir, nuestra relación previa al máster ya existía y, por lo tanto, digamos que teníamos coincidencia en cuanto a las filosofía y a qué es lo que queríamos realizar con ello. En cualquier caso, mantenemos un contacto bastante intenso para coordinar títulos, para ir viendo. Tenemos también una práctica, y es que todos los profesores estamos en las asignaturas de todos los demás. Quiero decir que accedemos y podemos estar viendo la actividad que se está realizando en cada uno de ellos de una manera constante. De esta manera que aprendemos también muchas cosas de lo que hacen nuestros compañeros y compañeras. Desde el punto de vista de la tutoría, todos los profesores del máster tenemos asignados 2 o 3 alumnos a los cuales hacemos un seguimiento más, digamos, más directo, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos tutoría de curso, que forma parte también del plan de acción tutorial de la facultad, pero que nosotros hemos incorporado también al máster y que nos permite, bueno, pues ir haciendo un seguimiento acerca de esto. Generalmente, la atención hasta ahora que se les brinda a través de las asignaturas no ha hecho que esta tutoría sea muy utilizada, pero el contacto se establece y, en cualquier caso, los alumnos saben con quién pueden en un momento comunicarse para resolver cualquier duda o plantear algún elemento. Quizá un elemento un poco más novedoso que hemos querido introducir era el tema de la atención socioemocional. No se trata de una atención psicológica, sino de una atención educativa, pero centrada con las cuestiones que en el aprendizaje en línea entendemos que generan a veces estrés, generan problemas en los alumnos. Y en este caso tenemos a una persona que se está especializando en este tipo de contenido y de línea de investigación, que está haciendo un seguimiento de los alumnos con relación a este tipo de variables, de tal manera que esa dimensión afectiva pueda estar controlada. Os pongo algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, en la primera sesión de tutoría virtual que tuve con un grupo, pues me di cuenta que había una alumna que incluso lo manifestó, que estaba muy estresada, que no sabía si iba a poder alcanzar, estaba preocupada por tal. Y yo inmediatamente, bueno, pues aparte de que allí le comentas o le planteas tal, inmediatamente le derivé a Nuria, decir, oye, mira, interésate por tal persona, a ver qué ocurre, tal.
y lo hacen cualquier otro de los profesores. Cuando uno detecta que hay cualquier elemento que pueda tener atención, pues aparte de eso, siempre hay algún tipo de comunicación más proactiva en el sentido de, bueno, pues un foro en el espacio de coordinación en el que tratan estas cuestiones, ¿no? Ahora estamos indagando un poco el tema de las metáforas, que parece que funciona bien, utilizar pequeños vídeos, ideas, un poco que les hagan a los alumnos, bueno, pues mantener sus expectativas y trabajar en este sentido. Es algo todavía, bueno, que no sabemos cómo va a funcionar. Parece que los alumnos sí que están abiertos a este tipo de estrategia y veremos a ver cómo funciona. Por supuesto, también hay otro elemento importante, que es el de la asistencia técnica. Esta primera semana de contacto con la herramienta y tal, aunque muchos están familiarizados con la plataforma, pero bueno, siempre hay cuestiones que se puedan mejorar. Y luego, afortunadamente, pues no es porque yo sea el director de campus virtual, pero bueno, tenemos un servicio técnico que afortunadamente funciona muy bien por una razón, no porque sean muy buenos técnicos, sino porque también tienen una, digamos, sensibilidad con lo educativo, ¿de acuerdo? Entonces, aunque dominan muy bien las herramientas, tienen el campus virtual, digamos, para que no falle, pero además tienen sensibilidad por los temas pedagógicos y en ese sentido pues también ayudan bastante. Y bueno, con relación al último elemento que para manejar este tema de calidad, pues es la orientación general al alumnado, que lo que tenemos es un espacio. Nosotros utilizamos la plataforma de Moodle y aquí, bueno, pues tenemos ese espacio de coordinación en el que estamos todos los profesores, todos los alumnos y que forma, digamos, como el eje del encuentro, ¿no? donde tenemos todo. Ahí hay unas herramientas de comunicación, unos foros permanentemente abiertos que evidentemente al principio han tenido más actividad y ahora van teniendo en función de determinadas actividades. Aquí, por ejemplo, se va a hacer el viernes, vamos a tener la elección de delegados de curso. Bueno, pues tenemos ahí una herramienta que han preparado en Campus Virtual para hacer la votación virtual, ¿no? Y hacer una votación en secreto y todo este tipo de cuestiones. Y pues todo tipo de documentación que son las que ahora, por ejemplo, estaba aquí resumiendo. La guía del curso, otra serie de cuestiones como el calendario de exámenes, este tipo de cuestiones que a los alumnos yo creo que si lo tienen desde el primer momento, pues evidentemente les da también más tranquilidad para organizarse y hacer todo este tipo de planteamientos. Bueno, perdona. ¿Cómo vamos? Sí, ya estoy acabando, ¿eh? Con relación al código ético. Bueno, como hay cuestiones que también en la formación en línea a veces suceden. Antes se hablaba, por ejemplo, alguien preguntaba el tema de la evaluación, que es un tema siempre, digamos, conflictivo, que no se sabe muy bien cómo abordar. Y, de hecho, por ejemplo, cuando el título fue enviado a la Agencia Nacional a la ANECA, pues esa es otra de las cuestiones que te suelen también preguntar. Es decir, defina claramente cómo va a evaluar, qué control va a tener y demás, ¿no? Aparte de todo eso, que evidentemente es una cuestión de diseño y de saber cómo y de utilizar las herramientas y demás, nosotros también hemos querido que se genere un código ético que afecta no solo al alumno, afecta al alumno y al profesorado, ¿no? Y, bueno, está un poquito más desarrollado en la guía, pero viene de alguna manera a decir, bueno, el alumno se compromete a generar una comunidad de aprendizaje, es decir, no es un alumno que va, entra y no, sino que está implicado en aquello y en esa experiencia junto con sus compañeros. Nosotros tenemos como equipo docente el objetivo de promover su aprendizaje de todas las maneras posibles y dentro de nuestras limitaciones, evidentemente, pero siempre buscando esto, tanto desde el punto de vista de evaluación como de los contenidos que se ofrezcan, y luego la responsabilidad del propio alumno en su aprendizaje. Como hemos dicho, fundamentalmente aquí es una tarea no de que lean un documento y hagan un examen o un tipo test, no. Aquí tienen que hacer una actividad. Esa actividad puede ser tan extensa o tan amplia como uno lo desee en función de cómo se implique, aunque tú le marques unos límites, ¿no?, mínimos que tenga que cumplir. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no?, que cada uno, en función de sus intereses, ¿no?, pues asuma la responsabilidad que tiene en esta tarea de aprendizaje en el máster. Nos parecía interesante por lo menos esa formulación. Habíamos pensado inicialmente que se firmase como si fuese un contrato, no lo hemos hecho así, pero bueno, probablemente a lo mejor en otras ediciones lo planteemos más serio, decimos, mira, este es lo que hay, fírmalo y comprométete a cumplirlo, ¿no?, en este sentido. Bueno, desde el punto de vista de los recursos que utilizamos, hubo una primera cuestión que se nos planteó al inicio de la coordinación y de la asignatura, y es que habíamos ofrecido la guía del curso y tal en un formato que no era un PDF. Lo hicimos a propósito. Es decir, el PDF está muy bien, es un formato además abierto, es un formato que todos vemos, pero tiene una idea muy ligada a lo analógico. Es decir, la mayoría, generalmente sabemos que un PDF es para imprimirse, ¿vale? Y como queremos que el entorno fuese más digital y que los alumnos también lo manejasen en este sentido, bueno, pues nos movimos con materiales absolutamente digitales en el sentido de que, bueno, utilizamos pues formatos como el EPUB 3, y todos los materiales están en este o en formato web. También con una intención, y es que el alumno acceda al espacio,
que tenga de alguna manera, aunque se lo pueda descargar y nosotros también se lo facilitamos, ¿no? Por eso se trata de tal, pero que tenga la idea de que, bueno, que allí hay cosas, que allí tengo que entrar, que allí hay comunicación, que allí hay, ¿no? Es decir, que el espacio esté siempre presente, no solo el correo electrónico u otra serie de herramientas. Nuestra idea es utilizar en la medida de lo posible software libre. La plataforma es Moodle y algunos de los materiales que utilizamos, iba a nombrar alguna herramienta y si quería, por ejemplo, en el caso de los materiales de contenidos, estamos utilizando una herramienta que se llama Excel Learning. No sé si la conocen, es un software libre que genera unos materiales de cara al profesor, es muy fácil de utilizar y luego tiene la potencialidad de distintos formatos, en formato web, en formato de PubTreb, en fin, y es muy fácilmente enlazable, hipertextual y ese tipo de cuestiones. También tratamos de que todos los materiales, y precisamente acabo de recibir esta mañana un correo de una profesora que estábamos en la asignatura de perspectivas de investigación, tiene un capítulo de un libro que en el País Vasco es accesible para sus alumnos, pero para los nuestros no. ¿Qué hacemos, no? Y problemas de este tipo y del copyright, pues evidentemente tenemos. Entonces, en la medida de lo posible, tratamos de que todos los materiales ofertados, tanto los nuestros que creamos como los que podamos encontrar en la red y compartimos, tengan un acceso abierto, tengan una licencia de copyleft, que nos permitan fácilmente y tal. Y en los otros, bueno, pues que la propia universidad pueda acceder. Y desde el punto de vista de la investigación, cuando publiquen sus TFMs, pues también queremos que sean conscientes de estas iniciativas como la de Budapest, del acceso abierto, del conocimiento libre y que, por lo tanto, también trabajen en ese sentido para divulgar lo máximo posible todos sus resultados de investigación en este máster. Y parto ya y acabo con un ejemplo. Hablamos al principio de la presencia social, nos decimos que nos interesa mucho que el alumno esté ligado a una comunidad y, bueno, surgió en un foro de debate en el que yo le planteé una metáfora, la asignatura es Integración Curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y le planteé la metáfora de la especie invasora. Estas especies flora o fauna, ¿no? Que se meten en un ecosistema y a veces llegan, ¿no? a dominarlo, ¿no? Entonces, les hacía la comparación si consideraban que las tecnologías en un sistema educativo eran como especies invasoras. Y de eso surgió un debate, pues la verdad es que interesante, de todo tipo de ideas. Y como me parecía tan interesante, digo, pero el problema es que, claro, queda en el foro. ¿Cuántos han leído realmente el foro? Algunos sí, porque cuando contestan han dicho, pues fulanito dijo tal y yo estoy de acuerdo con él o tal. Pero no sabes muy bien realmente. Y yo creo que la aportación era tan relevante que merecía la pena hacer algo. Y se me ocurrió, pues eso, lo que tenéis aquí. Esto es como una especie de periódico, ¿verdad? Está un poco incluso copiado, digamos, en la estética de alguno que alguno reconocerá. Y todo el contenido de lo que aparece ahí son literalmente lo que aparece en el foro. O sea, yo no he añadido ni un solo texto. Le pedí al final del foro, oye, decidme un titular para resumir lo que habéis comentado. Cada uno puso un titular y esos titulares que aparecen ahí pues son los titulares de los alumnos. Luego aparece el texto que declararon en su foro y, bueno, luego ya, lógicamente, aparece identificado fulanito de tal, que es el alumno, y el lugar donde trabaja. No sé si se ve muy bien, pero, bueno, es como si fuese el corresponsal pues tenemos alumnos en Sevilla, otros tenemos en Extremadura, en muchas ciudades y demás, ¿no? ¿Vale? Llegamos incluso, bueno, el texto, como veis, son 4 páginas bastante densas. Los alumnos les sorprendió. Lo leyeron, que era lo que se pretendía, es decir, relee lo que has escrito porque lo que tú has puesto en el foro es tan relevante como lo que yo pudiese decir como docente, que es otra visión también que tenía. Es verdad que algunos son menos, escriben menos, es decir, hay quien se extiende mucho, hay quien tal. Para eso las cartas al director es lo mejor, porque las cartas al director hacían que todo fuese mucho más breve y, bueno, algunos no pusieron tal y se resumen todas allí, ¿no? Bueno, esta es una idea más, como otras muchas que se podrían considerar, para hacer que la comunicación se convierta en conocimiento, que ese conocimiento luego sea accesible e incluso comunicable, porque evidentemente la idea es que este número, y con otros que se puedan ir, pues estén en la red y cualquiera lo pueda. Yo creo que puede ser interesante, ¿no?, el punto de vista con relación a esa metáfora de partida. Y nada más, esto es lo que quería comentar. Espero que me haya habido explicar en el tiempo adecuado. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jesús, por ajustarte al tiempo y por lo que nos ha explicado de tu experiencia metodológica en relación a ese máster que habéis empezado ahí en la Universidad de Extremadura y que sin duda es un ejemplo, un modelo también de lo mucho que se está haciendo ahora mismo en nuestro país, ¿no?, en nuestras universidades.
Bien, pasamos a la segunda ponente de la mesa. Tengo a mi izquierda, a su derecha, Covadonga Rodrigo San Juan, doctora ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Se incorporó al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED en el año 2000, siendo también vicerrectora de Tecnología en dicha universidad en el periodo 2010-2013. Época de AENOR en normas de calidad y learning, y ha sido miembro también de la comisión ejecutiva de la CRUETIC del 12-13, ¿no? Coordinadora del grupo Campus Virtuales, Servicios Integrados y Criterios de Calidad. Bueno, en la actualidad es directora de la Cátedra de Tecnología y Accesibilidad de la UNED y de la Fundación Vodafone España. Ella yo creo que nos va a complementar también la visión que Jesús nos ha presentado, y ella quizá pues nos deja un interrogante, ¿no? Por lo que yo veo de tu exposición, el vértigo de los cambios, nos planteas, ¿no?, un poco sobre el tema del cambio, del vértigo tecnológico, y haces un interrogante, una cuestión: ¿somos capaces de afrontar los nuevos desafíos y esas oportunidades que se nos brinda la enseñanza superior? Bueno, pues ahí está la pregunta. Pues muchísimas gracias por la presentación. Se me acaba de quedar tostado el ordenador, entonces quería entrar en Internet y utilizar una aplicación que tenemos web, pero había cargado aquí la presentación en local. Que nadie se preocupe por lo que voy a hacer. Se queda totalmente bloqueado. Es que he intentado conectarme a Internet, pero bueno, empiezo a hablar, simplemente está luego puesta en el escritorio. Es que este Windows no sé qué le pasa, que tiene el control a suprimir tampoco funciona. Es que he intentado conectarme a Internet y ha dicho que no estaba ahí, se quedaba ahí. Bueno, pues nada, voy a empezar. Suele pasar, o sea que no pasa es nada, habitual, sí, estamos claro. acostumbrados a que nos fallen las tecnologías en los momentos, ¿no? Sí. Pero bueno, estoy acostumbrada al te tenemos a ti, o sea que en directo y en vivo y en directo, o sea que no hay ningún problema. Vamos a empezar. Vale, empiezo hablando y así ya. No te preocupes. Me acomodo luego. Bueno, como ha dicho que soy ingeniero de profesión, a mí las herramientas al final no me dan miedo. Reconozco que lo primero que aprendí en la carrera, yo creo, fue a darle al on-off del ordenador sin miedo, y contar hasta 10, ¿no? Porque ya sabes que los ingenieros siempre decimos que hay que contar hasta 10 para que los semiconductores se liberen de todos los electrones, pero solamente ese miedo, ¿no?, de darle al botón, yo creo que es un miedo que hay que superar, ¿no?, para que la tecnología también se nos haga un poquito amigable, ¿no? Aparte de que luego, bueno, pues la tecnología realmente nos ayude a lo que realmente queremos, que esa es otra. Bueno, me ha venido muy bien la presentación anterior porque me han encantado las notas de prensa, porque justo dos que encajaban muy bien un poco con lo que yo aquí vengo un poco a asustaros, ¿no? Había un titular positivo, que es un poco, digamos, hacia lo que yo propongo, ¿no?, que decía que los cambios conducen a la evolución adaptativa del ecosistema educativo, ¿no? Yo, soy darwiniana, con lo cual sí que creo fielmente en la evolución adaptativa de las personas, de las instituciones, de las cosas. Yo sí que soy fiel, convencida de la evolución y, por tanto, soy una persona que no tiene ningún miedo al cambio. Eso que quede claro, porque si hay alguno presente en la sala que tiene miedo a los cambios, pues vamos, yo creo que sinceramente os invito a salir, a disfrutar del día maravilloso que hay fuera. Pero mi propuesta hoy aquí es que precisamente los cambios son necesarios, pero es que son muy buenos, ¿no? Y entonces, en este sentido, me ha chocado también otro titular. No hace falta entrar en Internet, no, lo hacemos en local. Si no, así no tenemos problemas. Sí. ¿Ves? Sí, todo esto está arreglado. Bueno, entonces, como decía, el titular que me ha sorprendido, ¿no?, negativamente, que también tiene un poquito que ver con lo que voy a comentaros, es que dice: el ecosistema se mantiene inalterable a pesar de una década, que es una generación, conviviendo con especies invasoras TIC, ¿no? Entonces, bueno, lo gracioso del título, lo primero, ¿no?, esto de las TIC son especies invasoras, o sea, no son amigables, ¿no? Esa es una reflexión, ¿no?, que deberíamos de tener, y la pena de que se mantenga inalterable, pues a pesar de tantos años, ¿no? Que bueno, eso también es... Eso también es una pena, ¿no? Que parece mentira, ¿no? Que un esfuerzo, ¿no?, en una década, pues bueno, mucha innovación, pero al final pues las cosas
no conseguimos cambiar nada. Así que, bueno, yo creo que todos deberíamos reflexionar un poquito. Bueno, yo soy una persona que tengo experiencia casi 14 años. Bueno, parece que el tiempo no pasa, ¿verdad? Pero uno lo ve en los hijos, sobre todo en los sobrinos. El que no tenga hijos, ¿cómo pasa el tiempo? 14 años en enseñanza de adultos a distancia. Recalco lo de adultos porque la primera vez que coincidí con un colega mío de la presencial, que también estuve casi 8 años, pues yo no sabía explicarle exactamente a qué me dedicaba, ¿no? Enseñanza de mayores. Y me dice, mayores, esa palabra suena fatal. Dije, bueno, pues adultos, o sea, no son los jovencillos que no saben lo que quieren. Nosotros tenemos otro perfil muy distinto. El adulto somos todos los que estamos aquí. Somos gente que tenemos más o menos claro, ¿verdad?, ya en la vida qué es lo que queremos. Y eso es muy importante. Pero bueno, yo creo que es el futuro. Lo que un poco vengo a contaros hoy y luego os voy a motivar el porqué. Creo que el futuro es la educación de adultos. Y bueno, pues una relación, digamos, de desafíos, retos, oportunidades, porque las oportunidades aquí os voy a ir contando, pero mezcladas con los retos y desafíos que esas oportunidades nos traen. Así que bueno, pues vamos a ir avanzando en la presentación. Yo hace como ya 18 meses o así, o sea, fijaros, ¿no? Una década con las TIC, bueno, pues llevo 18 meses que recibí este mensaje en mi cuenta de LinkedIn. Yo en ese momento estaba en la UNED haciendo un trabajo y muy implicada en todo el tema MOOC en ese momento. Yo soy una fiel convencida, que luego os voy a decir el motivo por qué, ¿vale?, de los MOOCs y cualquier otra innovación docente que nos llegue. Bueno, pues empezaban ya hace un año y medio largo, estos mundos, me vais a perdonar, anglosajones, que yo creo que es que hay una diferencia certera y deberíamos acercarnos en alguna cosa a ellos. Hace ya un año y medio que se está hablando de certificaciones, no sé si llamarlas informales, a través de pues una red social de reconocido prestigio, ¿no? Recalco un poco lo de informal, puesto que aquí, ¿verdad?, en estos mundos latinos y en España especialmente somos tremendamente cuadriculados, ¿verdad? O sea, todo, ¿no?, la titulitis, además quién la certifica, pero bueno, el problema es que quizás esto lo que reflejaba es que hay una llamada profesional, no sé si de empresas o una demanda, de una serie de medallas, no sé si de todo un grado completo, pero quizás de que alguien certifique que esta persona sabe hacer esta cosa y resulta que ya se estaba moviendo esto, como os digo, hace ya un año y medio. Bueno, a mí el tema de la empleabilidad me parece fundamental. El otro día, casualmente, tuve la oportunidad en un congreso, bueno, el tema era un congreso de la ONCE sobre universidad y discapacidad y precisamente invitaron a Ángel Gabilondo, que sabéis que es un magnífico orador, que da gusto escucharle. Yo os animo, si podéis, a través de Internet, pues ver la ponencia que hizo, fue maravillosa, y habló del empleo y la empleabilidad. Es decir, las universidades no tenemos que dar empleo. Lo que las universidades tenemos que hacer es dar empleabilidad, dar la formación adecuada para que el egresado consiga su trabajo, pero el trabajo se lo tiene que buscar él. No sé si me entendéis, ¿vale? Nosotros no tenemos que darles el empleo, pero sí la empleabilidad y, por supuesto, ayudarle en el camino lo máximo posible. Mi opinión, porque todo lo que está aquí reflejado es también opinión personal, si bien, bueno, pues hay quizás más personas en el mundo que coinciden conmigo, ¿no? Yo creo que hay una constante necesidad de formación especializada, mucho más adaptada, que el mercado de formación no reglada es muy interesante para la sociedad. Yo no sé si las universidades en este sentido pues nos damos cuenta, y eso implica pues una serie de métodos, ¿no? Implica dedicarse a educar a adultos. Justo comentaba hace poco con el ponente que habéis tenido esta mañana aquí en las jornadas, justamente la diferencia que hay entre los que nos dedicamos a estas universidades a enseñar gente más mayor y los jovencitos, ¿no?, que empiezan la universidad con 18 años. ¿Qué diferencia de madurez, de responsabilidad, de exigencia a los profesores, de autodisciplina? Es impresionante. Alguien que viene, que está trabajando, que resulta que tiene familia y que quiere progresar en su trabajo porque le han dicho que le van a dar un aumento profesional, o bien de sueldo o de posición, esa persona, el compromiso que tiene es totalmente distinto. Hacia el profesor es dificilísimo porque es muchísimo más exigente, pero son unas personas con unas cualificaciones personales, pues no sé, de autorregulación del tiempo impresionantes. Y esas personas lo que quieren son educación flexible, no quieren empezar
con 35 años un grado? Dios mío de mi vida, 4 años y además estoy trabajando y la familia, ¿pero cómo lo voy a hacer? No, mira, es que yo, un experto, por favor, un experto, un curso de experto, solamente de 6 meses, que bueno, pues te va el doble porque estás trabajando, estás liado, pero no te preocupes, y vas a conseguir ese hito personal que te va a cambiar la vida. Claro, pero eso implica pues, que las universidades nos convirtamos en dar formación continua, por ejemplo, de forma modular, de forma que los títulos no se piensen como un bloque, como una pelea aquí, ¿verdad?, entre los departamentos, lo que yo quiero dar. No, perdona, no lo que tú quieres dar, lo que tú puedas dar que la sociedad te está demandando. Hay que cambiar el chip. Y, por supuesto, hacer unos estudios que desde el inicio sean ya del ego, no que sea una estructura que es un grado tal cual. Y luego resulta que se ponen de moda los videojuegos, que hay un montón de empresas demandando profesionales de videojuegos y somos incapaces de meter 4 asignaturas en los últimos 2 cursos. Porque es que resulta que tenemos que pasar unas validaciones y demás, que es que pues no nos da tiempo. Para cuando nos dan el ok, pues resulta que ya se ha pasado el mercado y ahora en vez de los videojuegos mola otra cosa. Y resulta que nosotros, pues nada, sin estudiantes. Yo creo que es un tema muy complicado. A mí me encanta, como he dicho, el mundo anglosajón. Fijaros, la universidad, en la que yo trabajo, la UNED, a distancia. Bueno, pues en el mundo anglosajón no se llaman a distancia, no se llaman distance universities, se llaman open universities, que tiene un poco que ver, pero no exactamente con el concepto open que hemos visto ahora, sino con esa flexibilidad y esa modularidad. Acercaros a la Open University UK, a la de Netherlands, todas tienen esta flexibilidad y esta modularidad en sus planes de estudios. Y bueno, en contrapartida os pongo simplemente la semillita de la duda, cuál es el marco regulador que tenemos de las enseñanzas universitarias aquí. Porque claro que tenemos peligro. Si ahora resulta que estamos en Internet, como vamos a ver, a mí lo que me preocupa es que mis hijos puedan acceder a un título en Harvard que se acomode más a lo que quieren ellos, al mercado profesional, y resulta que es que yo aquí, que trabajo en la universidad y que soy su madre, que quiero hacer esos títulos para enganchar a estos chavales conmigo, resulta que mi marco regulatorio es lento, es estricto. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. ¿Por qué quiero decir que tengo algo de razón? Bueno, esto es el INE, así que todos podéis entrar, Instituto Nacional de Estadística. Pues es una pena porque con la aplicación mía yo os iba a ir a recuadrar un cuadradito, pero bueno, si os vais por el medio, o sea, desde la primera raya que son de 25 a 29, más o menos esta parte de aquí del medio sobre todo, esto indica las personas que vamos a tener posiblemente en la universidad dentro de 5 años. ¿Veis dónde están los negativos? Eso es que de lo que tenemos ahora, en negativo. A 5 años, no estoy hablando de 20, ¿vale? No soy agorera, yo soy bastante corto, bueno, medioplacista, soy medioplacista. 5 años. ¿Y dónde están los positivos? Los positivos de crecimiento están que podemos esperar estudiantes hasta de 50 años para arriba. Y no estoy hablando de los seniors, que 50 años es en este momento la edad del parado de larga duración, que peor lo está pasando, que son los que tienen familia, los que tienen niños, los que tienen una serie de responsabilidades de sus padres. Fijaros, estamos aquí, desde los 45 a los 50. Bueno, curiosamente, ¿qué metodologías hay para estos adultos? Yo he hablado del blended learning, que son metodologías semipresenciales, ¿no? Yo creo que el mundo virtual, ¿verdad?, que tampoco no le gusta a nadie. Yo creo que las mezclas siempre son buenas, ¿a que sí? Bueno, pues unos como nosotros, que éramos muy a distancia, nos acercamos, la presencialidad virtual que llamábamos nosotros, es decir, póngase la foto al profesor, la cámara, y con el chat y acérquese al alumno, y los de la presencial os acercáis a nosotros, el flipping de Classroom. O sea, fenomenal, vosotros ponéis los campos virtuales y nosotros nos acercamos con la presencialidad. Así que yo creo que todos vamos más o menos, ¿verdad?, hacia el mismo sitio. Bueno, que conste que, como me han presentado, yo soy tecnológica y estoy aquí hablando en una facultad de educación. Entonces, por favor, todas las meteduras de pata que tenga un poco de metodología, entender que soy aquí una neófita y que me acerco por corazón, ¿vale? Porque aunque soy tecnóloga, pues tengo una querencia hacia la parte pedagógica y metodológica, ¿no? Bueno, entonces cuando la gente dice, bueno, pero no, esto es que no va conmigo, que yo me quiero dedicar a lo que siempre pensé que me iba a dedicar y yo no quiero ningún cambio ni nada, y digo, pues lo tienes crudo, porque ¿dónde están los nativos digitales? Majo, es que los tienes de aquí.
Los nativos digitales, había un montón de ponencias de la gente y era como una especie ¿no? Una amenaza, ¿no? Que vienen los nativos digitales. No, perdonad, los nativos hace ya unos pocos años que ya están con nosotros. Entonces, el problema será el que no quiere darse cuenta de qué es lo qué estudiantes tenemos, ¿no? ¿Y entonces los profesores qué hacemos? ¿No? Es decir, nos han llegado estos nativos digitales con el chupete USB, que a mí me hubiera venido fenomenal, por cierto, hace años haberlo tenido en la farmacia. ¿Cómo debemos ser los profesores? Esto es la típica, la de arriba a la derecha el dibujo, está cogido de Google, ¿vale? O sea, ponéis, me parece que era profesor 2.0, y tal cual aparece eso. O sea, que hay alguien que conceptualmente ha diseñado y ha dicho, Dios mío, o sea, un señor con un gorro, bueno, pues curiosamente, fijaros, las fotos, sobre todo la de la izquierda, es real, son mis compañeros de la UNED, ¿de acuerdo? Los de los cascos, no sé si les vi los cascos, y también, o sea, ahí con el croma también, en la UNED también nos tenemos que grabar, ¿verdad? Para hacer, también tenemos Polimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una herramienta magnífica, por cierto, pues fijaros, ¿no? O sea, hombre, pues sí que hay algo de razón, yo sí que desde luego a ese dibujante, pues sí que le doy, digamos, un poquito de razón. Pero es que, si os fijáis, en toda la serie de características que dice que tiene que tener, el primero es acceso a Internet. Anda, qué curioso. Pero digo yo, bueno, es que quizás hay alguien acaso hoy que todavía no está conectado a Internet, porque yo recuerdo en algún puesto de gestión tener que estar forzando a la gente a formarse y yo pensando para mis adentros, me caches en la mar, que este tiene pinta de que reserva los billetes de avión a través de Internet, ¿no? Para irse con la familia, pero cuando llega al trabajo me dice que es que esto de Internet no va con él o con ella, ¿no? Qué curioso. Pues nada, Internet sí o sí. Pero luego hay una serie de palabras, si ves, construir nuevo paradigma, competencias, la palabra competencias, el kit de competencias, entornos de aprendizaje, gestor de la información y creatividad y sociabilidad. Qué curioso. Bueno, a mí este dibujillo me gustó. Bueno, pues efectivamente, esto es lo que hay. Estos son simplemente fotos pues de cursos de la UNED reales, en las cuales efectivamente, bueno, pues se parece un poco a la transparencia anterior, al trabajo que hacemos, y abajo, bueno, pues es el típico foro en el cual, bueno, en ese caso era de un MOOC. O sea, que sí que es verdad que más o menos las características esas que estaban en la transparencia anterior sí que se cumplen. Bueno, estos van a ser mis 2 minutos, digamos, más pedagógicos reales, O sea, que aquí sí que voy a pedir disculpas, hay 2 transparencias. Claro, estos nativos digitales, ¿qué es lo que nos están demandando? Bueno, pues nos demandan 2 cosas, me han dicho, que son conectivismo, sobre todo, y constructivismo, que son distintos, aunque hay gente que a veces los mezcla. Lo más curioso es que todo se basa casi siempre en adquisición de competencias. Yo empecé a ser profesora y nunca había oído hablar de las competencias. Y de repente un día llegaron a mi vida las competencias. Tenéis que definir no sé qué en base a competencias. Y sin espera, casi me metí en Internet, de verdad, os lo digo, hace, no me acuerdo, 8, 10 años, 12, cuando fuera. ¿Qué son las competencias? ¿No? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo lo defino? ¿No? Y bueno, afortunadamente, pues nada, tuvimos un curso, vino alguien, nos explicó y tal. Bueno, hablar en grupo. Bueno, pues mira, esto ya lo puedo relacionar. A ver, yo no intentando hacer un mapping con lo que yo daba, ¿no? Pero claro, las competencias, ¿cómo se miden, no? O sea, es que es una cosa para el profesor, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues hay unos badges, ¿vale? Hay unas medallas en Internet que, bueno, pues nos ayudan muchísimo a entender todo esto. Esta es la segunda transparencia también más pedagógica, ¿no? Hay 2 mapas conceptuales de los principios, ¿no? Constructivistas, ¿no? Uno crea el conocimiento, ¿no? Pero él mismo, ¿de acuerdo? Se va enriqueciendo, con una serie de input, y otro, digamos, pues se basa más en la habilidad de crear conocimiento de forma colaborativa, ¿de acuerdo? Pero la flecha amarilla, si os fijáis, en ambos mapas conceptuales hay párrafos que dicen lo mismo, Por eso hay muchas veces que la gente tiene cierta tendencia a mezclar un poco también los 2 conceptos y por ese motivo están tan interrelacionados, ¿vale? Que en muchísimos artículos se habla de ambos conceptos, digamos, por igual, ¿no? Luego, yo diría que efectivamente esto es lo que tenemos, y a lo que nosotros, como profesores, tenemos que mejorar, porque esto es lo que se nos está demandando, ¿vale? Esta forma de construir conocimiento. Bueno, si hay alguien que quiere escapar de Internet, imposible, ¿vale? El uso de Internet, bueno, no sé cuántos miles de millones, ¿verdad? Ya 2.000
500 millones de personas conectados, pero es que dispositivos móviles, ¿verdad?, entre el Internet de las cosas y demás, creo que hay tantos ya, dispositivos conectados a Internet, como personas estamos en el mundo. Así que, bueno, pues nada, que no nos podemos ir. ¿Eso qué nos implica? Hombre, pero si yo resulta que me he venido aquí con el Google Maps, con el smartphone, como resulta que me voy a ir a clase, ¿y dónde me voy a guardar el smartphone? En el bolsillo no, porque voy a tener tendencia a usarlo. O sea, no puede ser. Si mi moderador ha venido con el iPad aquí a la conferencia, luego está claro que a clase pues quieren venir pues con el smartphone y con el iPad. ¿Por qué no? Bueno, entonces lo único que ocurre pues es que eso pues va a hacer que tengamos que cambiar nuestra forma de dar clase, pero bueno, la forma digamos, de adaptar los contenidos, porque claro, hay un problema que es un poco tecnológico, se llama el BOD, o bueno, algunos lo llaman el COD. BOD es Bring Your Own Device y con C es Choose Your Own Device, ¿vale? Es lo mismo, es decir, vosotros cada uno tenéis un dispositivo y yo como profesor no voy a deciros, tampoco como universidad pues no os puedo regalar un dispositivo a cada uno. Luego aquí todo el mundo viene con la marca que viene y todo. Luego, el problema será pues ver si podemos hacer adaptación de contenidos que sean interoperables, cómo es la usabilidad de esa interacción, porque lógicamente cambia. Bueno, ¿alguno de vosotros está atosigado con algún grupo de WhatsApp? ¿Hay alguien más que yo? Vale. Bueno, pues quiero decir, vale, pues hay mucha interactividad, pero lógicamente, pues, y también más en la formación, bueno, pues habrá que medirla, hay que ver, ¿no? Has comentado tú, que es precisamente lo que yo también pienso, el tema de las herramientas TIC, ¿vale? Perfecto, herramientas TIC, pero ¿dónde, cómo, cuándo? Pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Aspectos, por supuesto, de accesibilidad, que es a mí también lo que me preocupa, ¿no? También un poco ligado a la diversidad funcional. Pero bueno, fijaros que incluso lo que es la ubicuidad en general, ¿no? Incluso me hizo gracia el otro día porque preparando esta ponencia pues me meto en Internet y hay ya hasta teorías del smartphone-based e-learning y versus el tablet-based e-learning. O sea, que a los que os guste incluso también ahí tenemos campo científico, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo y que sí que os quiero reflejar, y que también la palabra vértigo un poco la he puesto en el título por dos motivos, y uno de estos es la hiperconectividad, ¿no? Temporal. Yo lo primero que empecé a sufrir en la universidad en la que trabajo es que al estar en Internet el servicio es 24/7. Y da igual que seas universidad pública, que privada, el estudiante que se te matricula, él ni se acuerda de si tú resulta que trabajabas de lunes a viernes o que tienes tus vacaciones docentes, nada. Y más en la educación de adultos, en los que normalmente justo los adultos que están trabajando y con familia, cuando estudian o cuando tienen más tiempo de dedicarse a los estudios, es precisamente en sus vacaciones. Con lo cual es cuando más exigen al profesor. No digamos que en Internet no hay vacaciones de las comunidades autónomas, con lo cual puede ocurrir que el profesor esté en una comunidad autónoma residiendo y tenga ese día vacaciones, pero los estudiantes del resto de comunidades autónomas, pues no, o del resto del mundo mundial, pues no tienen vacaciones ese día. Y de esto, por supuesto, pues no se acuerda nadie, ¿no? Esto yo sí que creo que es un problema importante, un problema de hacer una especie de contratos, no sé cómo se podría hacer, con el estudiante, de forma que le quede muy claro qué es lo que se le ofrece, cuál es el servicio académico, cuál es la disposición tecnológica y cuál es la disposición humana. Pero, ojo, no solamente los profesores, que aquí el PAS también está afectado, ¿de acuerdo? Porque el servicio también tiene que ser administrativo. Una de las cosas también yo creo que trae todos estos problemas, el BOD, la hiperconectividad, es que hace falta un soporte muy importante. El que hace bien e-learning tiene un soporte facilitador digital, un CAU digital al estudiante o alguna forma de foros abiertos online 24 horas, porque los estudiantes en cualquier momento pueden tener problemas de un streaming, no sé si me comprendéis, ¿no? De acceso a una plataforma o lo que sea, y ese tema es fundamental. Es fundamental que nadie, ni los profesores, ni los administrativos, se vean obligados a estar atendiendo ese tipo de consultas que ni son temas académicos, ni son temas administrativos, al final crean mucho ruido y la gente pues acaba descontenta porque no recibe la respuesta adecuada, ¿no? Y bueno, la segunda aspecto que a mí me produjo vértigo cuando empecé a trabajar donde estoy, pues es el masivo. El masivo. Para mí el masivo es un gusto. Quiero decir, el masivo, Dunbar decía, ¿no? Que el número de Dunbar dice que más de 300. Bueno, yo cuando entré en la UNED me encontré con 8.000.
en la asignatura de primero de informática y casi me da, bueno, de verdad, esto, o sea, sincera, me dieron los 7 males. O sea, dije, ¡ay, 8.000! Digo, pero si es que habría allí un scroll para ver el... Y digo, pero es que no acaba nunca. Bueno, me acuerdo que me puse mala, de verdad. Por tanto, comparto y comprendo, creo, en mis propias carnes muy bien el susto y el miedo que tienen todos mis compañeros profesores de las universidades españolas cuando vienen los MOOC o vienen cualquier otro susto de estos. Lo comprendo. Pero, en cambio, bueno, yo soy fiel reflejo de que se supera. ¿De acuerdo? O sea, solamente hace falta, pues, las herramientas adecuadas y la conceptualización de la metodología. Ahí sí que quiero dar, bueno, pues un apoyo al ponente anterior, porque para mí hay una palabra que yo aprendí gracias a una pedagoga con la que he trabajado muchísimo, que soy, vamos, admiradora y franca amiga de ella, que fue el diseño instruccional. Una palabra olvidada en este país, que nadie lo conoce, ¿no? El diseño instruccional, ¿qué es esto? Me dicen. Digo, bueno, pues haces e-learning y no sabes lo que es el diseño instruccional, pues va fatal. O sea, pon un pedagogo en tu vida, porque es que realmente, o sea, lo que hace falta es que alguien te explique cómo tienes que entrar, cómo tienes que motivar, cuáles son las fases un poco del cansancio, del no sé qué, de dónde, en qué momento hace falta un vídeo presentación, cuándo sobra, dónde hace falta meter caña y está la gente ahí como más motivada. Esto es el diseño instruccional. Y si no hay diseño instruccional, pues vamos fatal. Pero bueno, es cierto que da un poquito de susto. Entonces, bueno, pues aquí os he puesto un poco simplemente los retos, ¿no? Pues, ¿cómo mentorizo? ¿Cómo tutorizo? Porque, claro, en un MOOC tengo que ser un content curator, o sea, un curador de contenido. Entonces no tengo que decir cosas, pero en cambio en este otro ambiente, aquí no, aquí sí que voy a ser más un profe, ¿no? De clase magistral, pero con vídeo. Bueno, ahí la cosa está un poco complicada. Entre la tutorización y la mentorización y el curador de contenidos, pues son roles muy, muy distintos. Y claro, esto obliga al profesor a que en cada asignatura, según cómo se imparta y tal, pues tengo que cambiar un poquito el gorro, y esto no es nada fácil. Ahí sí que yo reconozco, porque lo he vivido también, que no es fácil cambiar el gorro y sentirte distinto, ¿no? Pero claro, estos entornos masivos, otros problemas gordísimos, pues, no, aparte también de tutorización, mentorización, ¿cuántos profesores hacen falta? ¿Para qué actividades? Porque, lógicamente, bueno, pues hay que hacer una automatización de procesos. Por eso los test automáticos, los ejercicios de autoevaluación, pues claro, pues oye, bien hechos, pues son muy buenos, pero lógicamente pues no puedes hacer, ojalá pudiéramos corregir, ¿no?, a 3.000, pues como corregimos a 30, pues no es posible. Pero, efectivamente, como os comento, pues ya hay muchas décadas de experiencia y hay que aprovecharse, ¿no? Temas de interactividad, por ejemplo, bueno, pues no te asustes, que no puedes corregir suficiente, pues nada, hay una metodología pedagógica súper bonita que es el peer-to-peer evaluation, así que no pasa nada, que coges a las personas, que de paso además, qué bien, porque además puedes poner incluso que adquieren otras competencias, con lo cual fenomenal, todo el mundo sale contento, ellos también contentos, que han aprendido, y tú como, digamos, como profesor o coordinador, pues muy bien, porque la actividad pues sale adelante fenomenal, ¿no? Y los únicos así problemas importantes pues es el plagio. Cómo identificar y asegurar realmente la identidad. Yo también os digo que cuando en e-learning puro acabas conociendo a la gente por cómo escribe. También hay gente en la vida real que hablando te puede decir falsedades y te puede camelar. Yo de verdad os digo que yo creo que a la gente se le conoce por la escritura. Yo casi hay personas y estudiantes a los que no he visto en mi vida y solamente les veo, trabajo con ellos 2 años y vienen a defender la tesis de máster y les conozco el día de la defensa. Y a veces ya ni siquiera, porque como ahora la utilizamos por videoconferencia, hay veces que les saludo así, y esa es toda la interacción humana que he tenido con estos estudiantes. Y no pasa nada. Les oigo hablar y sé perfectamente si son ellos o no por cómo me escribían y las ideas y cómo lo reflejan, ¿no? Intentar cerrar los ojos alguna vez y veréis cómo se reconocen las personas por el tono de voz y por la forma de expresar, ¿no?, de llegar a las ideas. De Open Education, pues no voy a decir nada porque además también, gracias a Dios, el ponente anterior estamos en la misma línea, sintonizamos en la misma línea, ¿no? Importantísimo, ya hay un largo recorrido de muchos años y yo creo que ya está empezando a coger peso, ya está la UNESCO detrás y hay muchísimas, la Hewlett Foundation, hay un montón ya de personas, de entidades ya que creen firmemente en esto y bueno, lo que pasa es que hay muchos problemas, pero bueno, habrá que solventarlos. Los MOOCs
no es ni más que el colofón de esto, de lo que hay ahora, pero dentro de 2 años pues, aparecerá dentro de Open Education alguna innovación más. Bueno, esto simplemente es un reflejo de lo anterior y decir que, curiosamente, en España somos pioneros de MOOCs. ¿Por qué? Pues yo creo porque hacían falta, porque hay mucha gente con ganas de cambio. Habrá muchos midicas, pero hay mucha gente con ganas de cambio y con ganas de hacer algo mejor. Y los MOOCs es algo, podrá ser temporal o no, pero realmente lo que tiene es que mueve mucho los entresijos. Y hay mucha gente que ha dicho, venga, vamos a explorarlo, a ver qué nos aporta, a ver qué encontramos y si nos satisface o no. Lo bueno de los MOOC, ¿verdad?, es que es un término que viola todas las letras, pero parece ser que lo único es que han sido todos en línea, ¿no? Yo creo que esto da reflejo de que da igual que sean privados, efectivamente que no sean masivos, ¿no? Los SPOC son pequeños grupos, los torques que son enfocados a la calidad, da igual cómo los llamemos. Lo que esto dio, para mi gusto, la impresión es que realmente queríamos un cambio, pero curiosamente era un cambio a nivel mundial. Todos los profesores parecía que todos estábamos deseando que algo ocurriera, ¿no? Y bueno, ya estoy terminando. No me gustaría dejar pasar solamente 2 transparencias, de dejaros 2 semillas de 2 cosas, ¿no? De las cosas más complejas de gestionar, yo he dicho que fenomenal educación de adultos, factor empleabilidad, vamos a ver qué es lo que demanda la sociedad, pero la experimentalidad, para mi gusto, es de las, digamos, los escollos que tenemos todavía en el e-learning en general. Hay muchísimo trabajo científico, muchísimas compañeros que están haciendo desde hace una década un montón de iniciativas reales, con simuladores virtuales, ¿no?, con máquinas virtuales personalizadas, ¿no?, con las aplicaciones que necesitan los estudiantes. Hay laboratorios de gestión remota, ¿no?, que el estudiante desde su casa manipula algo y efectivamente se está manipulando, no una cosa mecánica a varios kilómetros de distancia. Pero, a pesar de todo, para mi gusto, es de los puntos todavía más interesantes, ¿no?, desde el punto de vista de investigación, para que sigamos avanzando en ello, ¿no? Hay muchos problemas de concurrencias, cómo equipar los servidores, las conexiones reales entre la parte de simulador y la parte real, pero está claro que si queremos hacer formación muy cercana a las competencias, la parte experimental es fundamental para mi gusto. Y bueno, pues lógicamente, como estoy trabajando en muchos temas de accesibilidad y de recursos específicos, ¿no?, pues para la diversidad funcional, pues deciros que hay una gran oportunidad. Yo creo que en el tema de los recursos, de los recursos en abierto, nosotros estamos teniendo iniciativas que estamos llevando a cabo en las cuales no solamente hay un recurso, sino que está el audio en MP3 para que la gente se lo descargue a los móviles, las transcripciones para los sordos. Resulta que las transcripciones se están utilizando para hacer resúmenes, se están utilizando para utilizar mapas conceptuales. La gente que oye perfectamente resulta que también lo están utilizando y están encantados. Por tanto, yo abogo por hacer multiformato y, por supuesto, pues siempre enfocado a esa U de ubicuidad, que es lo que nos queda, ¿no? Y bueno, pues creo que ya son 2 transparencias. Para mi gusto, la preocupación es con tanta nueva metodología en la nube, ¿dónde está la nube? ¿Y dónde están los resultados de mis estudiantes? Porque a mí personalmente me da igual, yo con tal de que los tenga un día hago la suma, pero lógicamente yo trabajo en un sitio en el cual hay un título académico en el cual me exige unos registros y tengo que dar cuentas no sé si me entendéis, de qué actividades hicieron, cómo las puntué, si todo está en el cloud, ¿dónde está el cloud? Si empiezo a hacer integración de ecosistema de aplicaciones educativas, pues bueno, informáticamente casi es el menos lío. El problema, el lío, lo tenemos luego a la hora más administrativa. Así que nada más, este es el resumen ejecutivo que os dejo aquí, de las ventajas que hemos estado comentando y, bueno, toda la lista de factores críticos que, bueno, pues como he resaltado en la parte inferior, pues claro, a mí me gustaría también saber un poco pues qué opina la NECA en concreto de todo esto, ¿no? Y os lo digo porque, bueno, yo he estado varias veces en la NECA. En el año 2000, la primera vez, llevando un trabajo que se había hecho con varias universidades. Y bueno, pues todavía no he visto los frutos, digamos, de
no sé, por ejemplo, en estos temas, ¿no? De e-learning, vamos, ni siquiera creo haber entendido que la definición del tutor, mentor está avanzada, me temo desde hace 4 años, pues no digo yo la del curador de contenido, vamos, para cuando nos la regulen, pues desde luego ya, vamos, ni existe, ¿eh? Entonces, para mí, lo digo como una crítica, espero que constructiva, porque yo misma me he acercado en varias ocasiones, digamos, entre comillas, para aportar, ¿eh? Pero yo creo que es que ya es necesario. Si alguien se cree toda la exposición que yo acabo de hacer, pues o alguien se pone ya las pilas, porque vamos a ver, aquí expertos, cogemos 25 expertos y en 3 meses, vamos, hacen un pedazo de informe y de ley lo que haga falta. Unos ejercicios espirituales, ¿de acuerdo? Y 25 personas sesudas puestas en común. Yo sinceramente creo que no se pueden esperar 10 años a regular algo para que cuando ya nos llegue la regulación resulta que ya pues nos tenemos que dedicar a otra cosa y el cambio ha vuelto a llegar, ¿vale? Así que nada más. Muchas gracias, Covadonga. Te hemos permitido que te desajustes un poco al tiempo por lo del problema tecnológico. Si no, te hubiéramos llevado a rajatabla. Bueno, ha sido un placer escucharte, igual que a Jesús. Y bueno, tienen la palabra. Aquí hay gente que quiere hablar seguro, porque has planteado muchas cosas, habéis planteado los dos muchas cuestiones, sin duda importantes, relevantes, contradictorias, hay dudas, interrogantes. Me gustaría que tuviéramos ahí un intercambio con los ponentes, si os parece. Aquellas personas que quieran participar, pues levantan la mano y más o menos nos hacemos una idea por el tiempo también. No se atreve nadie. La pregunta del millón, la primera es la más difícil, pero luego se anima al personal. Yo cuando soy profesora, si estoy en el público, sí, yo suelo levantar la mano y hago una pregunta para romper el hielo. Por ahí hay una ya de un ponente francés, de Jesús. Sí. ¿Qué medidas tomáis? ¿Cómo le convencéis para que sea interactivo? Y más en un entorno for free. Eso puede ocurrir, esto puede generar una impresión de cara al alumno muy disonante, muy oscilante. Claro, por eso te comentaba que la experiencia del título ha sido previa, en un título propio. La selección, digamos, selección entre comillas, del profesorado también ha sido un poco orientada. Quiero decir, queríamos que el equipo docente tuviese una visión común sobre eso. Y es algo que nos ha costado, porque evidentemente hay muchas limitaciones dentro de las universidades acerca. Luego hay un título oficial, el título oficial es de la universidad, no es de nadie, de profesor ni de nada, ¿no? Entonces, claro, ¿quién participa en ese? Entonces, de alguna manera, bueno, si tú diseñas y tienes en consideración una serie de cuestiones, puedes hacer que el equipo docente tenga unas características que te asegure que esos problemas no puedan surgir, ¿vale? En cualquier caso, nosotros siempre, cuando comienza la asignatura, preguntamos a los profesores, aunque es algo que ya hemos hablado, pero, oye, vamos a participar todos, ¿queréis que todos estemos en el aula para poder ver tal? Y ellos lo manifiestan explícitamente. Si alguien no quiere que se haga, pues evidentemente no ocurre. Pero hasta el momento, pues la verdad es que nos beneficia a todos el poder participar de la docencia de cada uno de nosotros. Al final es conceptualizarlo de forma de que es una dedicación como más flexible, un poco por objetivos, ¿no? Te puedes tomar alguna hora libre durante el día entre semana, pero luego sabes que sábado y domingo te conectarás un ratito por la mañana y otro rato por la noche. Más o menos lo has asimilado así, tu experiencia y lo que observas tú en UNED, ¿es eso? ¿O la presión esa de tenerse que conectar de vez en cuando es demasiado lastre? ¿Cuál es tu percepción? Pues depende de qué momento del año, claro que puede ser un lastre. Por ejemplo, aquel que quiera disfrutar de un mes de vacaciones, 15 días seguidos. O sea, yo, por ejemplo, no pasa nada, porque un fin de semana efectivamente pues nos conectamos, ¿no? Yo creo que yo siempre he comentado a mis amigos que yo llevo teletrabajando, vamos, desde que antes de que inventaran el término. En los años 90 yo empecé a teletrabajar y, bueno, tiene unas ventajas, ¿no?, lógicas, y también unos inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, el tema está en la limitación. Yo sigo insistiendo de que hay muchos momentos del año en los cuales es más de un fin de semana. Hay dedicaciones de profesores
por ejemplo, pues que estás en un congreso o te pillan varias actividades seguidas y a veces, bueno, pues es difícil cuando tienes muchas asignaturas, bueno, pues estar, ¿no?, atento a todo, ¿no? Entended también que sin querer la gente cada vez se está, e incluso hoy en día más todavía, inmediatizando más que cuando yo empecé con esto hace 14 años. Es que hoy en día con Facebook y con los WhatsApp todo el mundo está esperando a que estés contestando al momento. Entonces, si yo ya tenía estudiantes, esto es una anécdota real, estudiante envía al foro un mensaje a la 1 de la madrugada. Yo entro a trabajar a las 9 y de casualidad, que ese día a las 9:15 entré en la plataforma. De casualidad, porque nadie me ha dicho exactamente ni a qué hora tengo que entrar ni nada. Bueno, había un segundo mensaje de esta persona rugiendo a las 8 de la mañana porque no se le había contestado. Esto fue hace 8 años, rugiendo, y yo que me puse con un mal café que no os podéis ni imaginar, tuve la suerte, porque eso también es otro aprendizaje, escribir en un foro no tiene nada que ver con la coloquialidad que yo estoy utilizando ahora en mi exposición oral. Por tanto, me empecé a sosegar y dije, bueno, Coba, vamos a tranquilamente empezar a escribir el párrafo, a ver cómo contesto yo a esta persona. Tuve la suerte, como os comento, de que otro compañero estudiante, justo un poquito antes de que yo le fuera a dar el botón, vi que entraba otro mensaje y dije, bueno, voy a leer en el mismo hilo antes de, ¿no?, a ver qué pasa. Pensando que era el mismo señor que seguía protestando otra hora después, ¿no? Y tuve la bendita suerte, como os comento, de que el compañero dijo, pero estás loco, pero se manda a la 1 de la madrugada un mensaje. Esto, fijaros, fue hace 8 años, que prácticamente ni existía Facebook ni nada. Entonces, la palabra inmediatez es terrible. Simplemente lo que tenemos que hacer es saber que existe. Es que no la podemos quitar de en medio. Aquel que piense que puede hacer educación online de lunes a viernes, de 9 a 3, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque esa inmediatez la estamos. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver cómo educamos para empezar. Tenemos que educar a la gente. Oye, es que no solamente es educar en los tiempos, es que es educar en que nadie sigue los hilos, es que te digo que es un hilo temático y resulta que dices 4 cosas, el siguiente te vuelve a contestar, de repente destrozas el contenido del hilo. Entonces, hay que educar en la digitalización también. Y el tiempo, bueno, pues es uno de los factores. Eso es mi impresión. ¿Una pregunta? Sí, Ophelia. Nos has ofrecido esta mañana, que me ha parecido muy interesante. Al hilo de lo que estabais hablando de las tutorías y la inmediatez, aquí en la Universidad de Murcia todos sabéis que tenemos un sistema de tutorías digitales, la tutoría electrónica, llamamos, y hay unas normas sobre ellas que justamente dicen que los mensajes se tienen que contestar como máximo en 48 horas, excepto sábados y domingos. Y la verdad es que comparto tu experiencia de que más de una vez te envían un mensaje un domingo por la tarde y al día siguiente quieren que se lo hayas contestado ya, ¿no? El problema que tenemos con los alumnos con respecto a lo que estabas diciendo de que hay que educarlos es que a veces son incapaces incluso de leer el contenido que tú les pones justamente para explicarles eso. O lo comentas en el espacio que tienes con ellos, dices, mira, yo contesto, procuro siempre mirar los mensajes todos los días, pero ya sabéis que hay un tiempo y que, bueno, yo también se lo digo así, digo, yo también tengo vida social como vosotros fuera del aula, ¿no? Y eso cuesta mucho hacérselo entender. A veces, la verdad es que yo creo que el reto de la enseñanza online muchas veces es conseguir justamente ese equilibrio entre, por así decirlo, lo personal y el trabajo. ¿Vale? Así que... Totalmente. Solamente un comentario. Yo creo que en el tema, por ejemplo, masivo, una de las diferencias que hay en lo que tú comentas es que además el número de mensajes que se generan en un entorno masivo es exponencial. Y entonces eso no solamente crea incapacidad, digamos, al profesor, facilitador o curador que tengas ahí detrás, ¿no?, en la dimensión, ¿no?, de cuántos mensajes se generan, cuánto hay que leerlos, sino que incluso crea desazón, y yo lo llevo muchos años experimentándolo, en los compañeros. Entonces, cuando hay mucha gente que habla de los MOOCs, ¿no?, y que, pues claro, para mi gusto, el MOOC ha venido a la vida de unos compañeros míos que es la primera vez que entran en entorno masivo, no en entorno e-learning, en entorno masivo. Y, lógicamente, se enfrentan a cosas que nosotros ya hemos vivido. Y es que muchas veces hay gente que deja de participar, pero no porque no quiera, sino porque su límite se ha saturado. Y simplemente es que yo he recibido comentarios de estudiantes diciendo, pero ¿no has leído esto en el foro? Que es que lo he puesto en el foro tal vez y tal.
No, es que a mí me aburre porque tengo que leer los comentarios de mis 600 compañeros del curso y me aburre leer todo porque no dicen más que tonterías o cosas que no tienen. Entonces, incluso eso también ocurre, ¿no? Por eso ahora hay mucha investigación también en respuestas automáticas y crea mucho trabajo el profesor tener que estar diciendo, no, esto ya lo he contestado en el mensaje 33, ¿no? Y apuntarte las cosas, buscarlos y demás. Pues, si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias a los dos. No me acuerdo ese segundo.